Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 27 del mes de abril del año 2026. Un lunes, señores, con mucha protesta en diferentes partes del país. En San Francisco de Macorís hay una huelga. Los lugareños están demandando la construcción de obras, hospitales, escuelas, destacamentos, entre otros. Y allá en San Juan de la Maguana hay una protesta porque los comunitarios se oponen a un estudio que se ha estado realizando para la extracción de minerales. Dicen que esos minerales le podrían generar al país más de 6.500 millones y los comunitarios entienden que la extracción de minerales podría causarle daño al ecosistema como ha ocurrido en otros lugares. La verdad es que en nuestro país hay precedentes de que se ha estado realizando en algunos lugares una minería a cielo abierto, una minería muy irresponsable. Y justamente, y viendo lo que ha sucedido en algunos lugares, bueno, pues la gente tiene oposición a que se exploten las minas en diferentes lugares. Todo el mundo protesta porque se realiza una presa de cola, entonces eso daña el agua de los ríos, muchas erupciones en la piel se le producen a la persona y por lo regular, aunque hay una destinación de recursos para los lugareños, en ocasiones todo parece indicar que no se hacen las inversiones y las personas que viven en esos lugares lo único que hacen es recibir el malestar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de que este país tiene mucho oro, tiene cómo resolver muchos de los problemas que nos afectan, entonces algunos ambientalistas muchas veces se oponen a la extracción de esos minerales o a cualquier cosa que pueda hacerse de una manera poco objetiva. Y no digo que exactamente este sea el caso. Uno tiene que destacar que los países deben explotar su riqueza, deben de sostenerse en base a los bienes que producen. Y usted paralizar el desarrollo no solo de una provincia, sino del país entero en su conjunto, porque a veces se entienda que se va a producir cierto daño al ecosistema, no es nada fácil. Yo soy de la idea de que la extracción de minerales se debe hacer de una manera correcta, de una manera que no riña con el medio ambiente, pero también hay que hacerla. Porque hoy, ¿de qué nos vale a nosotros tener mucha fuente de recursos si no lo vamos a explotar? Es como una foto que anda por ahí de una imagen de un niño con el abdomen abultado por los parásitos, comiéndose un pan vacío, sentado en un banco y abajo hay una mina de oro. Tampoco así. Yo pienso
que las cosas se deben hacer bien hechas, con esos estudios de factibilidad, y que la explotación que se vaya a hacer, no solo en San Juan, sino en cualquier parte del país, se debe hacer de una manera responsable, pero tampoco podemos nosotros paralizar la extracción de minerales. Y justamente hablando de extracción de minerales, nosotros vivimos en un país que tiene muchos minerales. Sin embargo, ustedes ven que nuestras universidades se han empeñado básicamente en formar profesionales de carreras tradicionales, pero como que uno no ve que haya una universidad que haya olfateado esa parte, y que si hay que traer profesores de otro lugar, se debe hacer, pero aquí debiera de ponerse en práctica la carrera de la ingeniería minera. Es una carrera que nosotros, teniendo los profesionales preparados, pudiéramos hasta cierto punto tener el acierto de hacer una minería responsable. Miren, allá en Pedernales, las tierras raras, un lugar también que contiene bauxita, que creo que este debe ser uno de los pocos países, pero nosotros también tenemos el Larimar, que es una piedra que hasta donde yo tengo conocimiento, solo se produce en la República Dominicana, allá en Barahona, y hay una mina. Entonces, ya por ahí, esos son elementos que son importantes, porque dentro de San Juan también se habla que allá en Hondo Valle, que pertenece a Elías Piña, se habla de que hay una mina de oro que colinda con Haití, que pudiera ser una de la de mayor producción que pueda haber casi en el mundo. Entonces, es lo que le he estado planteando. Hay que buscar ciertos niveles de objetividad, pero hay que extraer los minerales de la tierra para que nuestro país pueda crecer. Nosotros vimos cómo hay algunos países que de una forma u otra han podido explotar su riqueza a través, bueno, ustedes ven, por ejemplo, el caso de Venezuela, que tiene una cantidad de petróleo increíble, y Venezuela se ha visto en posiciones de bonanza con mucha frecuencia, y desafortunadamente y probablemente los malos gobiernos que ha tenido, pues no han permitido que ese país logre maximizar el desarrollo que tiene, sobre todo con la extracción de petróleo. Bueno, pues así en el caso de Guyana también, que era un país hasta cierto punto marginado, y ahora ha tomado otro impulso porque se ha determinado la cantidad de petróleo que tienen. Entonces nosotros, si tenemos nuestro oro, es justo que también experimentemos ese nivel de desarrollo, y que la República Dominicana y todos nosotros los dominicanos nos merecemos. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve.
Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, faltan menos de 4 meses para que entre en vigencia el Código Penal, el cual tiene está en vacation ley. O sea, cuando se hace la aprobación de esa ley, se deja durante un año sin entrar en vigencia, para que se puedan hacer todos los aportes, todos los refinamientos necesarios para cuando la pieza esté completamente lista, entonces ponerla en funcionamiento. Faltan 4 meses, todavía se están afinando algunas cosas, pero no logramos ponernos de acuerdo del todo. Y ojalá que eso pudiera resolverse, porque nosotros tenemos, como ya hay una sociedad moderna, hay muchos delitos que el Código Penal actual no contempla por estar hasta cierto punto desfasado, y le da una nueva apertura a la modernidad y a las sanciones, que en el nuevo Código Penal hay algunas que contemplan ya el cúmulo de penas y otras que tienden a agravarse y a ser un poquito más duras. Y justamente hablando del Código Penal y hablando de justicia, cabe destacar que hoy se estaba conociendo el juicio a los hermanos Espaillat por el caso de la discoteca Jet Set. Y vimos una persona, José Capel, un comunicador que agredió a uno de los familiares de la víctima en un incidente que nosotros pudiéramos considerarlo hasta cierto punto bochornoso.
Y como están estos tiempos ahora, ustedes ven que muchas personas lo que le gustan es buscar cierta connotación pública con acciones de esta naturaleza. Eso constituye un bochorno, porque es que el periodista, es que el comunicador está para dar noticia, no para convertirse él en noticia con actos bochornosos como este. A José se le fue la mano, y la verdad es, se le fue la lengua también, porque usted puede sentir admiración por alguien y usted hacerlo desde su punto de vista personal, pero cuando ya usted se va a los puños o agrede a alguien, sobre todo una persona que se ve que él le lleva que le lleva muchos años, eso deja decir mucho de la actuación suya y de que realmente parece ser que no recibió de parte de su padre una educación doméstica. Por eso se comporta de esa manera tan agresiva, por eso se comporta de una manera tan lambona. Señor, usted debe saber que ese acto debe ser es reprochable por toda la sociedad. Y yo oigo que vamos a llamarlo, vamos a entrevistarlo, porque mire, ¿qué hizo esto? Señores, personas así no se le da cabida, porque justamente lo que quieren buscar es sonoridad y cometen actos de esta naturaleza que debieron dejarlo detenido ahí mismo. Usted acaba de quebrantar la ley, usted acaba de agredir a una persona y entonces usted sigue y lo dejan que esté discursiando ahí. Debieron haberle puesto las esposas, dejarlo encerrado y conocerle una medida de coerción. Por eso que nuestro país anda de esa manera, porque es que realmente no se coge, vamos a decir, cuando tenemos el rábano queremos agarrarlo por la hoja y hay que sacarlo de raíz. Hay que sacarlo de raíz. Ese señor debió estar detenido y conocerle su medida de coerción. Vamos a cambiar de tema, señores, porque allá en San Francisco de Macorís hay una protesta. Y en esos lugares de San Francisco de Macorís y esa zona por ahí, Licey al medio, cuando se hacen huelga, a veces ellos piensan que es una guerra. Por lo menos esta huelga de San Francisco ha sido una huelga que hasta cierto punto se ha desarrollado hasta el momento de una manera pacífica. Hay lugares donde los comercios se mantienen cerrados, pero muchos de ellos están cerrados no tanto por apoyo a la huelga, sino que existe la costumbre en algunos de esos lugares de agredir a los comerciantes, de quemarle los negocios. Y hay otros que permanecen abiertos. Pero cuando se hace una huelga, hay que respetar el derecho que tienen los huelguistas a hacer su reclamo, pero ellos también deben de respetar el derecho que tienen los ciudadanos de no integrarse a la huelga si no tienen el deseo. O sea, que el respeto debe de mantenerse siempre de ambas partes. No exactamente que alguien tenga que apoyar sin querer
una huelga porque le rompen el negocio y se lo queman, porque eso tampoco es democracia. La democracia es dejarlo hacer su protesta a ustedes, pero ustedes también respetar el derecho de los demás. Por otra parte, señores, le pusieron 3 meses de medida de coerción al señor, al ciudadano que mató a su hija y la tiró en una mochila. Esos 3 meses de medida de coerción, que mucha gente, cuando oye que le imponen 3 meses de medida de coerción, a veces entienden tan poco tiempo. Déjenme decirles, señores, que para fines legales, cuando a una gente le imponen 3 meses de medida de coerción, le imponen 1 año o le imponen 18 meses, para fines legales es prácticamente la misma cosa, porque las medidas de coerción son revisables cada 3 meses por ley. ¿Qué es lo que sucede con eso? Cuando en la fiscalía se pide o un juez le impone 3 meses de medida de coerción a una persona en un caso, ¿qué es lo que está, la señal que está enviando? Que todo parece indicar, más allá de cualquier duda razonable, que la comisión del hecho está clara. Entonces, no es necesario ponerle muchos meses de medida de coerción. Ahora, cuando se trata de un caso complejo, que las cosas no están muy claras y que se necesita de un tiempo bastante largo para hacer las investigaciones, entonces se impone una medida de coerción superior. Pero es para evitar la aprehensión del plazo en lo que es la investigación, hasta tanto se puedan dar con todos los elementos de prueba que puedan imputársele a la persona y que se pueda asegurar su prisión. De manera pues que esa medida de coerción se hacen revisión cada 3 meses. Si por ejemplo, surge cualquier otro elemento que haga un poquito más complicada la investigación de lo que probablemente el Ministerio Público tiene para hacerlo, pudiera entonces solicitar la ampliación de ese plazo de los 3 meses y así sucesivamente lo puede ir extendiendo y no debe de pasar de 1 año y 8 meses. Vamos a cambiar de tema, señores, y es con el caso vamos a hablar del remozamiento de los vehículos de la ONSA, que se han puesto en práctica nuevas unidades y se pretende hacer cierto paliativo con el transporte. Y hay algo que nosotros debemos de destacar con relación al transporte público. El transporte público, el Estado tiene ciertos niveles de responsabilidad con ese transporte, que en la mayoría de los casos está en manos de particulares, y cada vez que se hace una ampliación en ese sentido, muchas veces hay protesta porque la gente, esos dueños de esos sindicatos, esos choferes, entienden que se está atentando por lo que es su negocio.
Pero el Estado dominicano realmente debiera de garantizar que haya un transporte seguro, un transporte decente y que pueda hasta cierto punto permitir que los ciudadanos puedan trasladarse a cualquier lugar. Fíjense cómo son las cosas, señores. Cuando se hizo la primera línea del metro de Santo Domingo Norte, la persona decía, no, yo no me monto en eso. Otros criticaban y decían que no estaban de acuerdo con la inversión que en aquel entonces estaba haciendo el expresidente Leonel Fernández, porque eso nunca fue prometido en la campaña, eso no estaba como promesa de campaña. Pero el presidente Leonel se aventuró y hizo esa línea del metro que nosotros pudiéramos decir que ha sido de la más prolongada y hasta cierto punto la mejor sopesada, porque tiene cierto tiempo y como que acusa menos deterioro que cualquier otra, es más estética y todo. Y ahora, cuando el metro sale de circulación por 1 hora o 2, eso crea un dolor de cabeza bastante grande y entonces ahí sale a relucir la miseria humana. ¿Por qué yo le digo que sale a relucir la miseria humana? Porque entonces, por el caos que se forma, cuando alguien tiene que salir con esa emergencia, entonces los choferes se extreman, pidiendo sobre los 1,000 pesos para hacer la carrera, los taxistas y los motores, cobrando todo, cantidades exorbitantes. Pero luego, cuando el gobierno quiere buscar la solución masiva al transporte, entonces ustedes lo ven que están protestando. Pero si le dan a la población, a los choferes, lo estrangulan. Yo vi una señora cuando se hizo la segunda línea del metro, en la forma que ella se desahogó. Era una señora mayor, muy corpulenta. Entonces, esa señora tenía una frustración, porque es que los vehículos, los carros, no querían montarla. Y quienes solían montarla, le decía que tenía que pagar 2 pasajes. Y esa señora, cuando vio esa segunda línea del metro, y los choferes protestando, y ella muerta de la risa, dice, míralo ahí. Antes era que yo tenía que pagarle 2 pasajes y no querían montarme. Pero mírenla ahí, porque la gente como que se la estaba desquitando, porque se sentían demasiado atropelladas. Ustedes ven el manejo que se le han estado dando a esos autobuses de la ONSA. Yo diría que un manejo inadecuado. Cuando esos vehículos entraron en circulación por primera vez, salían de una manera más seguida. El Estado dominicano invierte mucho dinero y hay muchos subsidios para eso, para ese transporte de la ONSA. Entiendo que el Estado tiene hasta cierto punto una carga un tanto pesada, pero ese servicio hay que mejorarlo,
ese servicio hay que eficientizarlo y además alargarlo. Por ejemplo, de Santo Domingo Este debe haber una línea que cubra la 27 de febrero, porque ustedes saben que el metro tiene una línea, pero es en la John F. Kennedy, y esa línea con el metro está cubierta, pero la de la 27 de febrero no, y ahí hay muchas oficinas del Estado, y hay personas que viven en Santo Domingo Este que necesita trasladarse a todos estos lugares y tiene que hacerlo muchas veces en su vehículo privado, comprar vehículo privado, porque el Estado no tiene cómo moverlo. Y yo le digo a ustedes lo siguiente: es difícil, si ustedes se van a Medellín, allá en Colombia, un país donde también hay muchos turistas, es difícil que ustedes se encuentren con cúmulo de pasajeros, porque ahí hay unos minibús que pasan, ustedes lo ven que andan prácticamente vacíos. Y esas calles de Medellín, en las horas normales, ustedes la ven bastante despejada. Llega una hora pico en que se hacen tapones, pero no tan prolongados como lo de aquí, porque el transporte público allá resuelve. Y yo espero que nosotros también empecemos a llegar a esos niveles de resolver el tema del transporte con vehículos que permitan, de alta capacidad, que puedan recibir muchos pasajeros. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Gracias por permanecer con nosotros. Miren, encontraron el cuerpo de 3 personas ahogadas en la línea noroeste. Los intensos aguaceros que han estado cayendo por esa zona han sido bastante fuertes, la corrida de los ríos, las cañadas y las cosas. Miren, señores, cuando uno ve o escucha a la mayoría de los alcaldes de los diferentes lugares aquí hablar del tema de la recogida de los desechos sólidos, se da cuenta de lo siguiente, y es que hace falta mucha cultura en nuestra población. Francisco Peña, que es el síndico de Santo Domingo Oeste, él narra su impotencia ante la cantidad de residuos sólidos que hay por recoger en ese municipio y que no cuenta con los suficientes recursos por parte del gobierno central para la recolección de basura. Pero también habla de las diferentes cañadas que tiene ese municipio y la falta de conciencia que tiene la ciudadanía lanzando basura en esos lugares y haciendo construcciones alegres en lugares inapropiados. Y a uno le da esa pena cuando escucha los municipios de algunos lugares donde los ríos y cañadas arrasan y le llevan todos sus ajuares. Señores, esa es una situación bastante triste y muchas personas a veces se olvida de que la naturaleza tiene memoria. Hay lugares donde en algún momento hubo un río y ustedes ven que ese río se secó y lo que queda es una cañada, una cuestión, y después a veces transita tan poca agua por ahí que la gente lo rellena y construye encima de ello. Pero cuando llegan los tiempos de lluvia, sobre todo con este cambio climático que nosotros tenemos, entonces el agua vuelve a buscar su correntía. Y hay veces que hay pueblos que quedan sepultados. Miren, allá en San Juan hay un lugar llamado la Mesopotamia, que en una ocasión, bueno, pues la gente se olvidó de que por ahí en una ocasión pasaba un río, hicieron una construcción y llegó un aguacero, un fenómeno de esto, y arrasó con ese lugar, inundó completamente. Y eso es algo que es muy triste. Yo miraba un señor que le estaban haciendo una entrevista, un señor mayor, estaba al frente de su casa y él describía lo que pasó. Dice, no, aquí el agua se metió y no nos dejó nada. No hay cama. Nosotros no tenemos ningún tipo de aparato, de utensilio, no hay nada. El río se lo llevó todo. Y se le notaba, mientras hablaba, los ojos nublados de lágrimas, como si quisiera llorar, y la contenía. Y lo que tenía como ropa era lo que le quedaba encima.
Esa es una situación muy triste. Y qué lamentable es, porque muchas veces la población no le hace caso a los consejos que se le dan de no construir en esa parte vulnerable. Y ustedes ven que el Estado hace un sacrificio, construye varias viviendas, saca a la persona de ahí y al poco tiempo van e invaden nuevamente esos lugares. Y cuando llega la desgracia, ustedes ven la protesta y dice: por aquí las autoridades no han venido. Nadie se ha acercado por aquí, ningún político ni nadie no ha dado nada. Entonces nosotros tenemos que comprar nuestra propia cosa. Señores, la responsabilidad que nosotros los seres humanos tenemos con nuestros hijos y nuestra familia, no esperemos que sea el gobierno que nos la resuelva. Y yo quisiera decirle a muchas personas jóvenes que viven en esos lugares que cuando vayan a contraer matrimonio, lo primero que debe hacer una persona, dos personas jóvenes que quieran casarse, es planificarse, decir: ok, mira, nosotros vamos a formar una familia. ¿Cómo la vamos a mantener? ¿De qué dependemos? Y si usted es una persona que no es profesional, por lo menos trate de hacerse un curso técnico que le permita tener las habilidades de producir dinero. Entonces usted se planifica, dice: mira, yo quiero tantos hijos porque estos son los que yo puedo educar. Estos son los que yo puedo mantener. En ocasiones, los seres humanos pasamos algunos procesos. Porque usted puede estar estable en un trabajo y perderlo por cualquier causa. Esa parte ni siquiera me interesa tocarla. Usted la puede perder por cualquier causa. Ahora, si usted es una persona que no es profesional, usted no sabe un oficio, y usted, sin tener los medios de producir, usted se embarca en casarse sin ningún tipo de producción y después quiere tener 5, 6, 7 y 8 muchachos para irse a vivir a la orilla del río, usted está actuando como una persona irresponsable. La mantención de una familia nadie la puede esperanzar a que el Estado lo esté ayudando. Prepárese usted mismo y piense en lo personal. Y yo le digo esta cuestión, señores, porque a la gente hay que ayudarlo a pensar. Yo esta mañana contemplaba unos jóvenes entre 18 y 20 años en la Charles de Gaulle con la autopista de San Isidro limpiando cristales. Pero esas personas tienen
a unos 500 metros de donde ellos están limpiando los cristales, un centro del Infoté donde ellos pueden salir preparados con una carrera técnica, pero mejor prefieren limpiar cristales ahí. Ahí usted se encuentra también con niños que lo más que tienen son 11 o 12 años, que también limpian cristales. Y otro que usted lo ve en horas de la noche para no pedir directamente. Que están vendiendo paletas a las 8:30, a las 9 de la noche, las 10. Un niño de esa edad. Siento que andamos mal. Porque no hay tampoco ninguna autoridad que agarre a ese niño y le diga, ven, llévame a tu casa. Y converse con los padres y le diga, mire, usted tiene la obligación de poner a ese niño a trabajar. Usted no lo puede explotar poniéndolo a hacer negocio como esa, está vendiendo paletas en medio de los carros y a altas horas de la noche. Usted tiene que mostrarme la evidencia de que usted, ese niño, lo va a inscribir en la escuela a estudiar. Y si usted no lo hace, entonces usted va preso por ser un padre irresponsable. Yo sé que la población no tenía tanta gente, pero mis padres me contaron que en los tiempos de Trujillo, los niños en edad escolar no podían dejar de ir a clase, que las autoridades de la guardia iban y obligaba a los padres, y era un gobierno de una dictadura que no le convenía incluso que la persona tuviera una formación intelectual. ¿Y cómo puede ser que en estos tiempos modernos, donde el Estado hace una gran inversión y los niños reciben desayuno, comida y merienda, y le dan todos los útiles escolares, la mascota, los calzados y la cosa, y que haya niños pululando en la calle y que no estén en las escuelas? Eso es algo intolerable. Nuestras autoridades han estado fallando, no están haciendo el papel. Y yo le invito a la ministra de la Mujer, al ministro de la Juventud, que crucen por cualquiera de las avenidas del país, sobre todo en aquellos lugares donde hay mucha cabaña, para que vean la cantidad de niñas jóvenes que hay ahí prostituyéndose en la calle. El Ministerio de la Mujer debe trabajar en la orientación de esas jóvenes. El Ministerio de la Juventud también. Ellos deben de tener una preocupación y que la política del Estado le pueda llegar a esa gente.
que se sienta que se está haciendo un trabajo. Pero no esperemos que alegremente esa persona se carguen de hijos, de enfermedades y de cosas. No. Hay que poner un stop. Incluso, déjenme decirle, que debía también involucrarse ahí el Ministerio de Salud Pública, y hay que tener un certificado. Cada mujer de esa debiera tener una certificación de chequeo, certificando que no tiene ningún tipo de enfermedad infectocontagiosa. Y la que no tenga ese certificado debe ser detenida y llevarla de manera compulsiva a hacerle los análisis. Y si hay alguna que tiene SIDA o cualquier papiloma humano o cualquier otro tipo de enfermedad infectocontagiosa, pudiera considerarse eso como una acción criminal y como tal juzgarla. Todo eso son detallitos que lo ideal es que no haya en las calles personas jóvenes dedicadas a la prostitución, niños en edad escolar limpiando cristales en la calle, limpiando botas, pidiendo dinero, por padres irresponsables, que en la mayoría de los casos los padres de esos niños son personas que se dedican al uso y consumo de drogas narcóticas y sin ningún tipo de responsabilidad ni reparo lanzan esos muchachos al mundo y luego le están pidiendo al Estado que vaya en socorro de ellos en momentos en que la naturaleza cobra venganza por el daño que le estamos haciendo al medio ambiente. Señores, terminó el lunes aquí para mí. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.